Hola compañeros, profesor de nueva cuenta, pero ahora con el tema de justnaturalismo. Pues les voy a hablar un poco acerca de lo que es el marco histórico de esta corriente filosófica y jurídica que defiende la existencia de un derecho natural. Es decir, es un conjunto de principios y normas inherentes a la naturaleza humana y deben de prevalecer sobre las leyes positivas o decretos establecidos por los seres humanos, o sea, nosotros. Se remonta a la antigua Grecia con filósofos como Platón, Aristóteles, quienes postulaban la existencia de un orden social moral superior al cual las leyes humanas deben de ajustarse o deberían ajustarse. Sin embargo, en la Edad Media, donde ya se desarrolló con mayor auge esta corriente, pues en esa época lo que son los juristas, teólogos como Santo Tomás de Aquino, John Duns Scott y Francisco de Vitoria, entre otros filósofos o juristas, formularon teorías sobre el derecho natural basado en la naturaleza humana, obvio, y en la moralidad. Se sustenta en principios éticos universales como es la dignidad humana, la igualdad de justicia, ¿no? Como lo hemos venido mencionando, esa igualdad y la libertad. El justnaturalismo adquirió gran relevancia en el periodo transitorio entre lo que fue la Edad Media y la Edad Moderna, influyendo en el desarrollo de la teoría de contrato social de Thomas Hobbes y John Locke, así como Jacques Rousseau, que fueron filósofos que argumentaban que los individuos poseían derechos naturales básicos que debían ser respetados también por el gobierno. En el ámbito jurídico, el justnaturalismo también influyó en la elaboración de documentos muy importantes, como la Declaración de los Derechos Humanos en Virginia en 1776 y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América en ese mismo año. En dichos documentos se reconocían los derechos fundamentales derivados de la naturaleza humana, ¿no? Como la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, pues vale la pena destacar que el justnaturalismo ha sido objeto de debates y críticas a lo largo de la historia. Algunos argumentan que la noción de dicha corriente pues es un derecho natural demasiado abstracto y subjetivo, lo que puede originar pues diferentes interpretaciones, ¿no? Y por ende provocar ciertos conflictos. Además, la evolución de las sociedades, también eso llega a influenciar, perdón, en esto, ¿no? Los cambios culturales, ya que dichos cambios llegan a plantear cierto desafío y aceptar estos principios del justnaturalismo hacia nuevas realidades. Pues a pesar de que el justnaturalismo continúa siendo una corriente teórica filosófica muy relevante, tanto en esas ramas, ¿no? Lo que es la filosofía y el derecho, así como sus conceptos y sus principios, pues siguen todavía influyendo en la concepción moderna de los derechos humanos y de la justicia. El justnaturalismo en la actualidad sigue siendo una corriente teórica muy presente y filosófica en el derecho, pero su aplicación concreta en el contexto jurídico mexicano llega a variar. Bueno, en el contexto jurídico mexicano llega a variar. En este sistema está basado en el derecho positivo
que es decir, que las leyes y normas están establecidas por el Estado. La Constitución mexicana es considerada la ley suprema y rige en el ámbito federal como en el estatal. Sin embargo, esto significa que el justnaturalismo está ausente en la práctica jurídica mexicana. La influencia del justnaturalismo en México se ve en el reconocimiento de los derechos humanos, en la legislación y en la jurisprudencia, ya que dichos derechos son fundamentales y reconocidos en la Constitución mexicana, en los tratados internacionales también, ya que están basados en principios y valores universales estos derechos humanos y tienen una conexión con la perspectiva del justnaturalismo. La interpretación de estos derechos desde una perspectiva justa de igualdad, y también es muy respetuosa para la dignidad humana, ya que puede tener influencia sobre ciertas situaciones que son del justnaturalismo. Por ejemplo, los jueces, los abogados pueden recurrir a los argumentos basados en principios éticos y en normas universales. Con ello fortalecen la protección de dichos derechos humanos aquí en México. Además, el justnaturalismo también puede estar presente en debates sobre temas éticos o morales dentro de la sociedad mexicana. Por ejemplo, en un ámbito de la bioética, el justnaturalismo llega a influir en una discusión sobre el respeto y la vida humana, así como la dignidad de las personas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aquí en México existe diversidad de corrientes jurídicas y éticas, mientras que algunos juristas y académicos defienden una postura cercana al justnaturalismo. Y esto pues para poder adoptar ciertas perspectivas pues a diferentes situaciones, hechos, ¿no? Como por ejemplo el positivismo, que es o no sé, ¿cómo se dice? Utilitarismo, ¿no? Legal. En base a ello, pues también el justnaturalismo tiene su relevancia teórica y ética aquí en México. Su aplicación concreta en el sistema jurídico depende de diversos factores, ya sea la interpretación de los derechos fundamentales, la legislación vigente, debates tanto éticos y morales dentro de la sociedad. Esto también, digamos que dentro de lo que es la Constitución mexicana, no hay así como que un artículo tal cual hable sobre esto, ¿no? Pero sí digamos que se hace mencionar, no precisamente muy explícitamente, ¿no? Lo que es el justnaturalismo como una corriente jurídica en la Constitución mexicana. Pues ya que la Constitución establece principios y fundamentos del sistema jurídico mexicano, pero pues específicamente el justnaturalismo como tal no está tipificado en la Constitución. Sin embargo, pues existen disposiciones constitucionales que reflejan valores y principios dentro de una línea del justnaturalismo. Por ejemplo, en el artículo 1 constitucional mexicano, establece el principio de la dignidad humana, el cual es uno de los planes del justnaturalismo. Y pues en este artículo se garantiza el respeto precisamente a los derechos humanos que están reconocidos dentro de nuestra Constitución y también en los tratados internacionales. Además, en el artículo 3 de la Constitución
Reconoce también el derecho a la educación, contemplando ciertas convicciones morales, ¿no? De manera que se llegue a respetar la diversidad educativa aquí en México. Y esto incluye el derecho de los padres hacia sus hijos que sean educados de acuerdo a ciertos valores y respetos a los derechos de los niños, que pues actualmente también están muy vigentes los derechos de los niños. Y aunque en estos artículos no menciona directamente al justnaturalismo como tal, o sea, no lo especifica como tal, pero sí refleja cierta concepción, ¿no? Acerca de ello, de esos derechos y valores que pueden ser compatibles con dichos principios. Sin embargo, es importante señalar que la interpretación y aplicación de estos principios pueden llegar a variar, ya sea por el tiempo o dependiendo de los enfoques y corrientes jurídicas, ¿no? Que dominen en cada momento. Y pues, ¿qué les puedo decir? Que en la Constitución mexicana no se hace mención, se los comenté hace un momento, de que no hace mención tal cual lo que es el justnaturalismo. Pero pues sí existen principios, ¿no? Principios constitucionales que se pueden considerar afines a dicha corriente, lo que es el justnaturalismo. Y pues se hace referencia a eso, a lo que es el respeto, la dignidad humana y los derechos fundamentales. El justnaturalismo dentro del aspecto jurídico se refiere más que nada a la aplicación de esta teoría, ¿no? En dicho campo que es el derecho. Y en ese sentido el justnaturalismo sostiene que existen, principios y normas jurídicas que se derivan de la naturaleza humana y que son superiores a las leyes positivas que ya están establecidas, ¿no? Por las autoridades. De esta perspectiva, el justnaturalismo también postula derechos y principios, ¿no? Así como normas del derecho natural, que deben ser la base para la creación de leyes, ¿no? Y así mejorar nuestro sistema jurídico. Estos derechos y principios tendrían una validez universal e inmutable. ¿Por qué? Porque están basados en una moral y en una ética inherente correcta. El justnaturalismo en este aspecto también jurídico, pues se preocupa por tener un concepto sobre lo que es la justicia natural, ¿no? Ya que según esta corriente la justicia debe derivar de ciertos principios objetivos que son independientes de las leyes positivas y que están muy arraigados hacia lo que es la naturaleza humana. Estos principios pueden incluir la igualdad, la libertad, la dignidad humana, ¿no? Como antes se los mencioné. Y con ello llegar a buscar cierto bienestar, ¿no? General para toda la sociedad, así como para cada individuo. Sin embargo, también vale la pena destacar que la aplicación concreta del justnaturalismo en el ámbito jurídico es muy compleja y esto ha sido objeto de debate. Existen varias, como se los mencioné, existen varias interpretaciones y enfoques dentro del justnaturalismo y su implementación y llega a variar dependiendo del contexto de la sociedad, de la cultura también, la política y pues especialmente lo que es el ámbito jurídico. Es importante también tener en cuenta que en la actualidad la mayoría de los sistemas jurídicos se basan en el derecho positivo. Esto es o quiere decir que en las leyes y normas que ya están establecidas por las autoridades, pues no obstante los principios y valores del justnaturalismo todavía tienen cierta influencia en el desarrollo de muchas sociedades alrededor del mundo, ¿no? Específicamente aquí en México.
Y como lo mencioné en resumen, pues el aspecto jurídico dentro de lo que es el justnaturalismo propone que existen varios principios y normas universales y objetivas que deben guiar dicho orden, ¿no? Dicho orden jurídico. Y estos principios se derivan de la naturaleza humana, como lo mencioné, y se consideran superiores a las leyes positivas que ya están establecidas, ¿no? Sin embargo, su aplicación concreta y aceptación llegan a variar. Ya depende del marco jurídico, la situación en la que se encuentren, así como la cultura de cada sociedad. ¿Okay? Espero haber sido un poco clara, que me hayan entendido y cualquier duda el sábado estaremos por allá. Saludos, buena tarde. Bye.